Bueno, hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Hoy estamos consagrados para escuchar la palabra y el mensaje de Dios que nos ha dado para todos nosotros. Y esta enseñanza se llama ¿Para quién te preparas? Amén. Amén. Y la cita bíblica es 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La enseñanza lo dice, ¿para quién te preparas? Y aquí nos dice perfectamente quién nos prepara. Porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que está escrito aquí en la Biblia fue por inspiración del Espíritu Santo. En algún momento creo que ya les había platicado, comentado, enseñado que muchas veces a mí me dijeron para que yo desconfiara o titubeara y me dijeron, ¿ya sabías que Dios no escribió la Biblia? Y yo le dije, sí, ya lo sé, Dios no escribió la Biblia, sino le dio la inspiración, la sabiduría para que escribieran la Biblia. Pero viene de inspiración del Espíritu Santo. ¿Sí? Con eso creo que aprendimos cuando alguien nos diga, ¿sabías tú que Dios no escribió la Biblia? No la escribió. ¿Sí? La escribieron sus siervos, sus profetas, sus ungidos, sus enviados. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo es el que les ayudó a que pudieran escribir, porque fue inspiración de Él. Y aquí dice que es su palabra. Dice, ¿y para qué es? Útil para enseñar. Cuando venimos a la presencia de Dios, Él nos viene a enseñar su palabra. Es un momento donde entramos en su presencia y solamente escuchamos su palabra, pero Él nos la enseña para que la aprendamos. Si lo pongo en un ejemplo terrenal, nos va a dar una clase Dios de su palabra y cómo llevarla por obra, o en qué te va a ayudar en cada día, en cada problema y en cada situación. Es por eso que nos tiene que enseñar. ¿Y por qué nos tienes que enseñar? Porque no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque hemos pecado contra Él muchas veces y antes no lo sabíamos, pensábamos que todo lo estábamos haciendo muy bien, pero fracasamos. Cuando Dios nos trae a su presencia y escuchar su palabra, entonces por medio de la palabra se les enseña los errores que cometimos cuando no conocíamos a Dios. Y nos enseña a una nueva vida en Cristo Jesús con su palabra, su sabiduría y su enseñanza. Porque antes no lo sabíamos. Vivíamos por vivir, vivíamos por costumbres, por tradiciones, por lo que te dijo la mamá, por lo que te dijo la vecina, y siempre fallaron porque no era la verdad que Dios quería para nosotros. Les pongo un ejemplo. Alguien coméntele, o a varios coméntele que tienen un problema y cada uno le va a dar diferente solución, pero no todas van a funcionar. Y aquí la palabra de Dios nos enseña porque su palabra sí funciona, su palabra es poder, es vida, es transformación, es el final de la prueba que estamos pasando. Entonces, todo lo que escuchan nos está enseñando para que cambiemos la manera de vivir, porque la manera que hemos vivido no le agrada a Dios. Entonces, para eso está escrita la palabra y por eso lo dice. Dice, para redarguir, para corregir. ¿Para qué? Conforme a la palabra de Dios, ustedes capten los errores y digan, sí, es cierto, yo pensaba así, yo lo hice así, pero ahora la palabra de Dios me dice que hice mal.
no estuvo bien, no hizo las cosas como a Él le agradan. Y nos da la oportunidad de poderlo hacer mejor. Si Dios enseña una palabra, es para que cambies, no para que nada más la escuchases y dijes, ay, está muy bonita la palabra, pero sigues haciendo lo mismo, sigues cometiendo los mismos errores. Entonces, ¿de qué sirve que el Señor te enseñe si no lo haces? Si el Señor te dice, ejemplo, no peques con los ojos y no desees las cosas ajenas, y si el Señor ya te lo dijo y sigues y sigues y sigues, entonces no estás escuchando la palabra de Dios, estás haciendo tu palabra, lo que tú quieras, lo que tú piensas, pero la palabra de Dios no lo obedeces. Entonces no se trata de eso, hermanos, se trata de que lo hagamos como a Él le agrada, porque nos lo está enseñando. Dice, para corregir, cuando la palabra de Dios se declara, se dice, obviamente, y lo voy a decir siempre, te va a doler. Nadie acepta sus errores. Es mejor señalar a otro que tuvo la culpa que tú. Hasta eso, creemos que Dios no sabe lo que realmente nos está hablando. Si Dios te dice, te estoy corrigiendo, en vez de echarle la culpa al otro, agradezcan que Dios te está corrigiendo. Porque la palabra de Dios dice que un buen padre corrige, llama la atención, para que sean salvos o no pierdan su bendición, no para destrucción. Va a depender de cada uno si obedece o no obedece. Decisión propia, libre albedrío. Dios no impone. Dios te enseña, Dios te corrige, Dios te prepara. Pero tú decides si avanzas o te quedas ahí. Si sigues, lo voy a poner por ejemplo, para que entiendan esto. Cuando vamos al mar, hay muchas personas que se quedan a la orilla del mar, que nada más le lleguen las olitas. ¡Ay, qué rica es el agua! ¡Ay, qué bonito es el mar! Y hay otras que se meten otro poquito y llega la agüita hasta la rodilla. Y ahí se quedan. Hay otras que ya, ay, bueno, voy a avanzar poquito. Y se meten hasta la cintura. Y ahí se quedan. ¿Sí? ¿Por qué puse este ejemplo? Porque hay personas que cuando vienen a Dios, desde aquí te veo, Dios, y aquí te escucho, aquí estoy bien. Otros dicen, bueno, voy a hacer otra cosita para Dios. Se mete hasta las rodillas. Ay, ya estoy haciendo para Dios, uy, ya. Y otros dicen, bueno, voy a dar más, voy a escuchar más, ponerlo por obra, y se meten hasta la cintura. Y creen que ahí no, ahí, hasta ahí está perfecto. No, los hijos de Dios nos tenemos que sumergir en las aguas del Señor, nada más quedarnos a la orilla. Perdón por esta palabra, son los cobardes los que se quedan acá. Los valientes son los que se sumergen en el agua del Señor. ¿Amén? Amén. Entonces, el Señor está instruyendo te está preparando para cosas de excelencia. ¿Por qué no aceptas la enseñanza? ¿Por qué no aceptas la corrección? ¿Por qué prefieres estar en la orilla del mar? Aquí, gloria a Dios, sí, aleluya, pero no eres valiente para sumergirte en las aguas del Señor. ¿Amén? Amén. Sé que el entrar en las aguas del Señor no es fácil, pero por eso Dios te está preparando. Y sé que a veces es doloroso, pero sería peor porque morirías afuera, pero adentro Dios te rescataría. Entonces, hermanos, si la palabra de Dios hoy nos dice que nos está preparando, hay que aceptar esa preparación porque viene de lo alto del cielo. Y estamos preparados para toda buena obra, no para las malas,
Porque antes de no conocer a Dios, muchas obras malas había que hicimos. Estar en el pasado. ¿Sí? Entonces no dejen que vuelvan, perdón, esos pecados. No los traigan a esta nueva vida que nos ha dado Dios. Déjenla en el pasado y no los recuerden. Por varias enseñanzas que hemos dado, hemos dicho que el voltear atrás, te mueres. Te mueres. Ya que el enemigo, aunque te traiga los recuerdos pasados, te diga todo lo que hiciste, cómo eras, ya suéltelos, déjenlos. Porque cuando aceptaste a Jesús, Jesús te vino a ser una nueva criatura, un hijo o hija de Dios, el cual debe estar enseñados, preparados, que lo está haciendo el Señor con ustedes, para toda buena obra, no para una sola, para toda buena obra que el Señor ya ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién nos está preparando? Dios mismo. Dios mismo es el que nos está preparando. Entonces, hermanos, en el nombre de Jesús, acepten. Si el Señor los corrige, acepten. Si el Señor te está abriendo los ojos, créalo. Si el Señor te manda, hágalo. Y si el Señor ordena, obedécelo. Porque Él sabe cómo vas a aprender. Amén. Amén. Ahora nos vamos a Primera de Pedro 4, 10 y 11. Dice la palabra de Dios: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nos lo vuelvo a recordar. Cada uno según que ha recibido, ministrelo a los otros. El Señor, cuando ve que Él te está enseñando, nos va a regalar un don para poder hacer su servicio, su trabajo. ¿Sí? Y dice que ese don lo tenemos que dar por gracia, porque por gracia lo recibimos. Ministrelo a los otros, compártalo a los otros, déselo a los otros, ¿sí? Enséñelo a los otros. ¿Para qué? Para que sean enseñados, sean instruidos como nosotros somos instruidos. Porque nosotros no nacimos sabiendo sabios, ¿sí? Ni en la tierra, ni en el conocimiento de la tierra, menos en Dios. ¿Por qué menos en Dios? Porque a esta fecha que el Señor nos llamó, no sabíamos nada de Él, nada. Y lo peor, nuestra enseñanza en Dios se basaba en costumbres y tradiciones. Ahora que Él nos ha enseñado, sabemos que eso no es válido para Dios, no le gusta eso. Y luego dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros vamos a administrar la gracia de Dios, que es multiforme, no tiene forma. Les voy a explicar eso. ¿Por qué? Porque hay personas que encierran a Dios y a Jesús en un círculo donde dicen que Dios no se puede mover. Hacen a Dios tan pequeño y que tiene que obedecerle a la persona del mundo y que no permita que Dios pueda hacer más cosas. Voy a poner este ejemplo que ustedes van a comprender lo que estoy diciendo. En el mundo, y siempre muchos pastores o personas legalistas dicen, la mujer no puede pararse en un púlpito, la mujer no puede enseñar. Se cierran.
Y eso creen y ponen citas bíblicas en que dicen que Dios no lo debe de hacer y que Dios dejó dicho que no. Pero por eso es multiforme, porque Él tiene varias formas de hacer las cosas. Y Dios no necesita un humano para tomar decisiones, porque es Dios. Aunque hay citas que respaldan que nos da el poder y autoridad para hablar su palabra. Hay muchas mujeres que lo hemos enseñado y hemos visto que Dios mismo las toma para hasta que los hombres sean valientes, que son mujeres que le demostraron la fidelidad a Dios por lo que hizo en ellas. Amén. Entonces, ¿entienden cómo lo quieren cerrar a Dios? Y aquí dicen que Dios puede hacer lo que quiera, es multiforme, puede cambiar, puede hacer, nadie lo va a encasillar porque es Dios. Nadie. ¿Sí? Y eso es lo que la palabra de Dios hoy nos dice aquí. ¿Sí? Después nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos aquí, Dios le bendiga, hermana. Amén, gloria a Dios. Pero cuando salen, ¿qué lenguaje estás hablando? ¿Lo que se habla allá afuera o lo que hablas en la presencia de Dios? Por eso dice, habla conforme las palabras de Dios. El mundo debe de ver un cambio, que ya no hablabas con las modas y costumbres de este mundo, sino ahora hay un cambio hasta en tu lenguaje. Si antes gritabas, ahora que vean que hay gozo, paz y tranquilidad, comprensión, paciencia. Si no, ¿cómo se van a dar cuenta que Dios te está transformando y cambiando? Amén. Amén. Entonces, el mundo tiene que escuchar la palabra de Dios a través de nosotros. Tiene que escucharla y Dios se va a deleitar, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, que hablemos sus palabras. Es necesario que el mundo escuche la palabra de Dios a través de nosotros, porque nosotros ya la conocemos. Luego dice, ministre conforme al poder que Dios da. Cada vez que hables y cada vez que vayas a orar, interceder y poner manos, recuerda que ese poder va a fluir, pero no es tuyo, es de Dios. No es tuyo, porque muchos se lo adjudican, como lo he visto. Dicen, es que yo oré y él sanó, y ya está sano, ya está bien. Si tú oraste, tú le pediste a Dios y Dios dio la sanidad. No tú, no tú, no tú. Que no se les olvide nunca que nosotros solamente oramos a Dios. Dios ve la fe y que en nuestro corazón, en nuestra boca está su palabra y Él responde a su palabra. Tú no tienes el poder sanador, pero se lo pedimos al que lo tiene. Amén. Amén. Entonces, es por eso, dice, conforme al poder que Dios nos da. ¿Sí? Voy a poner para que entiendan eso. Si hay un poder, Él no lo otorga, pero Él es el que lo hace vivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces, y sí lo han pasado, a veces cuando ves una persona muy enferma, de repente tu fe y tu poder se apagan, porque lo que están viendo tus ojos. Pero tú dices, tengo que orar, porque está aquí enfrente de mí, necesito esta palabra. Y tú oras y Dios lo hace. Y dices, gracias porque escuchaste, porque en este momento no tenía la fe tan fuerte, ni el poder, porque la situación me estaba ganando. ¿No ha pasado que de repente llegan a nosotros personas que dicen, está muy mal, y la mente te dice, eso es imposible? Y de repente te llega en carne y dices, oh, pero tengo que orar, y gracias a Dios que es su poder que se manifiesta.
porque en algún momento como humanos nos duele la carne, vemos el dolor y nos llega. ¿Cuántas personas no hemos visto o hemos oído que su familiar dicen ya está en fase terminal y te dice la situación y de repente todo te llega aquí? Pero te tienes que levantar tú para declarar la palabra. Y yo doy gracias a Dios que es su poder manifestándose a través de nosotros. Porque si nosotros en carne, no podríamos. Así que su poder sanador. Amén. Entonces tenemos que estar siempre activos en declarar su palabra y Él lo va a hacer. Dice, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Al único que le deben de dar gracias las personas y nosotros mismos es a Dios. Que Dios sea exaltado, glorificado y que el imperio por los siglos de los siglos sea para Él, nunca para nosotros. Vean cómo Dios nos prepara, nos enseña cómo debemos de hacerlo para que nosotros lo conozcan, lo sigan y de todo corazón queremos que todos sean enseñados. Sí, a veces yo sé, porque yo también lo paso, pero siempre doblo rodilla. Cuando vamos a las necesidades, vamos a tanta gente y gloria a Dios que llegan muchos, pero nuestro anhelo y nuestro deseo es que realmente lleguen a casa de Dios, puerta del cielo. Cuando vemos que ven el milagro y nos dicen los vamos a visitar y vamos a ir, pero no vemos nada, sí llega de repente ese desánimo. Pero Dios, en su infinita misericordia, como algún día lo dije, las raíces se están haciendo y creciendo hacia abajo para que cuando crezcamos estemos bien cimentados todos en la palabra de Dios. Amén. Como el bambú, ¿se acuerdan? El bambú no crece rápidamente y pasa un año y no ves que crezca, pasa otro y no ves que crezca. Lo que está haciendo está creciendo su raíz hacia abajo. Y te llega un tiempo en que sí crece, pero ya la raíz está bien cimentada y no va a haber nada ni nadie que lo pueda arrancar fácilmente. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces ahora sí, segunda de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Si hemos sido enseñados en la palabra, hemos aprendido que los dos mandamientos es ama a Dios con todas sus fuerzas, con todo tu corazón, con todo, para terminar, ¿sí? Y después ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí no lo vuelve a recordar, no lo vuelve a decir. Dice que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Y que andéis en amor quiere decir que desde que te levantas hasta que anocheces, tú le demuestras el amor al prójimo. ¿Y qué es el amor al prójimo? Al próximo que está al lado tuyo. Desde que te levantas, desde que sales de tu casa, todo el que vas a ver que pase junto a ti es tu hermano, que no ha aceptado a Jesús, sí, pero es creación de Dios. Y aquí te dice que andes en amor. Si a los de allá afuera no les demuestras el amor y no les demuestras el amor a tus propios hermanos que estamos en casa de Dios por el cielo, entonces mentimos a Dios porque realmente no amamos. Amamos por conveniencia. Y dice Dios, ¿acaso no te he enseñado? ¿Acaso no te he preparado que demuestres el amor a todos? ¿Por qué ves y juzgas siempre a los demás
y yo te juzgo y no lo aceptas? ¿Por qué no eres fiel a lo que yo te pido, a lo que te he enseñado? Ama a todos. Ama a todos. Cuando veo que hay discrepancia y que uno ya no le pareció y que mira a la hermana lo que hizo y mira al hermano, entonces el Señor me dice, entonces ¿por qué se jactan de amarme si no pueden ni amar a su prójimo? Y yo le digo, entonces son unos mentirosos, porque aquí dice que nos debemos de amar los unos a los otros. Entonces no estás en su corazón. Entonces no estamos haciendo lo que tú nos enseñaste, el amor en todo. Y mientras no reflejemos el amor en todos, no estamos siendo, sí estamos siendo enseñados, pero no estás tú poniéndolo por práctica y que Dios vea que en ti hay amor. En ti hay enojo, en ti hay ira, en ti hay envidia, en ti hay malos pensamientos, en ti estás enojado con Dios. ¿Y por qué lo sé? Porque donde hay un corazón que está el amor de Dios, tú no juzgas a los demás, tú no hablas a los demás. Que hagan su vida lo que ellos quieran, es su vida. Cuando tienes asegurado el amor de Dios, sabes que Dios va a suplir las cosas, sabes que Dios te va a dar las cosas, que tienes sus tiempos y que tú debes demostrarle que te has preparado y que te ha enseñado y que sabes pasar cada prueba. Pero no dejes que Satanás venga a que lo obedezcas a él y a que lo escuches a él. Cuando veo que alguien de mis hermanos no está Dios en él, cuando viene y me dice lo que hizo su hermano. Cuando veo eso, sé que Dios salió de su corazón. Cuando escucho eso, sé que el enemigo está trabajando en su mente y en su corazón. Porque no los hermanos nos debemos de amar, enseñarle a los otros a obedecer a Dios. ¿Y ahora qué hacemos? Sacamos lo que hay dentro. Tengamos cuidado, hermanos. Por favor, nos vamos a Primera de Tesalonicenses 5, 12 a 23. Te encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea. Pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó.
Así que, hermanos, por lo que he leído y por lo que ahorita fluyó de mi boca, daré la enseñanza. Y os encargamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Si fuiste llamado por Dios, si estás siendo enseñado por Dios, te considero digno. No pierdas ese llamado de Dios. No pierdas que el mismo Dios te llamó para cosas grandes. Te consideró digno. Pero cuando tú te preparas, el Señor te enseña y no obedeces, eres indigno a lo que el Señor te ha enseñado. ¿Amén? Amén. Yo ahorita que reaccioné y vi la cita bíblica y dije, Señor, ¿qué me pasó aquí? Pero el Señor sabe y nunca se equivoca, porque a veces nos pone otra enseñanza o otra palabra, ¿sí? Porque lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Toda palabra que se les ha enseñado, la tenemos que llevar por obra, porque no la recibiste de un hombre. En alguna otra enseñanza también se los dije, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y tenemos que permanecer en ella, y si Él nos la está dando a conocer, y si Él nos está preparando, es porque somos dignos, hijos suyos. ¿O van a ser indignos? No. Amén, como que no escuché, como que, No. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer lo correcto para Él. Ahora sí voy. 5, 12 y 3. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz en vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque eso es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecies las profecías, examinando todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, aquí, en esta palabra, nos dice que el Señor tiene preparado grandes cosas. Voy a leer el 15. Dice, mirad que ninguno pague mal por mal. Si se te dice mirad, es que pongas atención, ¿verdad? Que veas que los que están aprendiendo, los que Dios está enseñando, tenemos que mirar si lo hacemos como Él lo quiere. Dice después, antes seguir siempre lo bueno, unos para otros y para todos. Eso es lo que nos enseña el Señor, para eso estamos siendo preparados, ¿verdad? Y estamos preparados para estar siempre gozosos. Estamos preparados para orar sin cesar. Estamos siendo preparados para dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estamos preparados para no apagar al Espíritu. Estamos preparados para no menospreciar las profecías. Estamos preparados para examinarlo todo y retener lo bueno.
Estamos siendo preparados para absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué te está diciendo aquí? Él nos prepara ¿para qué? Para que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados para Él. ¿Por qué te prepara? ¿Por qué te enseña? Porque quiere que seamos salvos. ¿Por qué tenemos la necesidad de perder nuestra salvación? ¿No es la promesa de Dios que seremos salvos nosotros y nuestra familia? No es promesa y palabra del Señor y nos enseña que si somos obedientes, toda bendición llegará a nosotros, ninguna enfermedad tocará a nuestro cuerpo ni a nuestra descendencia. Entonces, si Él nos lo ha enseñado, ¿por qué reprobamos? Siempre nos enseña, siempre nos dice, pero no escuchamos la palabra de Dios. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Si le pidiera al Espíritu Santo, dime en qué está cada uno de los hijos de Dios aquí, me sorprendería que no todos sus pensamientos están aquí. Algunos están muy lejos de aquí. Están aquí, pero lejos de aquí. No están poniendo la atención que siempre Dios pide. Entonces, enfoquémonos porque el Maestro, por medio de su palabra, nos prepara, nos enseña. ¿Por qué? Porque en esta vida necesitamos estar preparados para todo ataque del enemigo, para contrarrestar siempre los embates de Satanás. Pero si no nos enfocamos a escuchar cómo Dios nos prepara y nos dice cómo hacerlo, cuando viene la prueba, cuando viene la situación, cuando viene el enemigo a hablarte, caes redondita. Él cae o ella cae redondita. Porque Satanás le habló el oído bien bonito y entonces la sabiduría y la palabra de Dios y lo que te estaba preparando falló. ¿Por qué? Porque escuchaste y Dios te lo dijo y Dios te avisó y te preparó, pero a la hora del examen reprobaste. Y eso que Dios te preparó con toda su sabiduría. El Maestro se sentó aquí contigo a enseñarte toda su palabra. ¿Pusiste atención? ¿Lo guardaste en tu mente y en tu corazón? ¿O no te importó? Y cuando Él dijo, ahora va a poner por obra mi palabra, salió su humanidad, salieron sus palabras, salieron sus pensamientos, y entonces hizo que la palabra de Dios en ti fuera vana, no tuviera fuerza. Amén. Amén. Por favor, nos vamos ahora a Isaías 1:4. Gente pecadora y pueblo cargado de maldad. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo Israel, se volvieron atrás. Ya se los dije hace rato. ¿Por qué se volvieron atrás? ¿Por qué si conocieron? ¿Sí? La enseñanza. Dios te está preparando para grandes cosas. ¿Por qué escuchaste al enemigo y te volviste atrás? Esta es palabra de Dios. Esta enseñanza fue no hecha hoy, sino días atrás. Pero Dios conoce el futuro. ¿Tenía que ser leída esta escritura hoy? Sí, porque para hoy hay alguien o muchos que la tenían que oír. Amén. Dice
dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo Israel, se volvieron atrás. ¿Qué quiere decir se volvieron atrás? Regresaron a lo de Baal, regresaron a su pasado, escucharon al enemigo y dejaste que el enemigo te engañara nuevamente. ¿Amén? Amén. Nos vamos por favor a segunda de Timoteo 3. Segunda donde estábamos, ¿no? Pero Dios tiene su secuencia y Él sabe por qué. 3, ahora vamos del 1 al 7. Amén. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tengan apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, y éstas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amén, creo que está más que claro. Dice, también debes saber que esto en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En el nombre de Jesús, Dios nos está preparando para esos tiempos peligrosos, pero ya están. Ahí está diciendo cómo son los hombres de este tiempo. Ahí nos está diciendo cómo actúan, cómo piensan y qué hacen. Si no tienen a Dios en su corazón, no van a cambiar nunca. Lo dice la Escritura. ¿O no dice que entran y llevan cautivas a las mujeres? Mientras no tengan a Dios en su corazón, no van a cambiar porque el enemigo está sobre ellos. No quieren escuchar lo bueno. No lo quieren. Así es los hombres de este mundo. Hijos, Dios nos está enseñando lo contrario de lo que Dios quiere de nosotros. Y cada semana nos dice cómo debemos de actuar nosotros. En el nombre de Jesús, aprendan a reconocer a los que tienen el enemigo dentro. Y nosotros, mujeres y hombres, debemos de ser esos hijos que nos están preparando para grandes cosas. ¿O quieren quedarse en el primer nivel? ¿Quieren quedarse a la orilla del mar y ser cobardes y estar aquí? Aleluya, gloria a Dios, ay, qué bonita enseñanza. Pero si no hago nada para Él no va a hacer nada por ti. Hasta que vea y le demuestres que eres valiente y te sumerjas en el Espíritu Santo de Dios y te pueda poner por obra para que salves a muchos más. En nombre de Jesús les pido que toda palabra que Dios nos ha preparado la llevemos por obra. Amén. Dice, ser un hombre de Dios implica madurez espiritual. ¿Por qué madurez? Porque debes siempre de caminar conforme a la sabiduría que Dios te da. Y tienes que tener responsabilidad de servicio. Tienes que ser responsable al servicio que Dios te da. Si Dios te manda a hacer algo, hazlo, porque no lo estás haciendo para un hombre, lo estás haciendo para Dios, y eso se les olvida. Ya no somos niños pequeños que les tenemos que recordar. Saben lo que Dios pidió, pero si no lo quieres dar, entonces estás desagradando a Dios. No estás haciendo lo que Dios te pide.
y lo que Él te enseñó y Él lo que preparó, lo echó en saco roto. Y Dios nunca se equivoca. Él tiene sus medios y sus formas para que se cumpla lo que Él ha dicho. Amén. Amén. Dice, debe ser una persona que pertenece a Dios y sirve. Debe ser una persona que representa a Dios en todos lados. Debe ser una persona que conoce la Escritura. Debe de ser una persona que huye de las cosas malas. Debe ser una persona que ama sobre todas las cosas a Dios. Debe ser una persona que tiene paciencia. Tiene que ser una persona que no crece para su beneficio, sino para Dios. ¿Amén? Amén. Cuando tú llevas a Dios por delante y lo exaltas y que su nombre sea honrado, entonces Dios te ha preparado para muchas cosas más grandes. Dice, para servir al diablo lo hiciste muy bien. Cuando no conocías a Dios, mira que obedeciste al diablo al pie de la letra. Te recibiste con honores con él. No lo sabías, pero lo hiciste. Muy bien, nadie te enseñó, pero dejaste guiar muy bien por el diablo. Pero ahora, ¿cuánto te cuesta obedecer a Dios? Para obedecer a Dios, Él te prepara. No menosprecies la enseñanza. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Saben que el mensaje mío es fuerte, pero solamente tocará su espíritu, su alma, en hacer siempre lo correcto para Dios. Porque si no son corregidos, ¿cómo van a aprender? Si no se les recuerda lo que está escrito, ¿cómo lo van a hacer? Así que declaro, decreto y establezco que esta enseñanza, quien la escuche, aprenderá a obedecer a Dios, a creer en Dios y principalmente Dios lo ha escogido para grandes cosas. Amén. Amén.